Muchas personas tienen varias ciudadanías, es decir, no solamente es el lugar donde nacieron, que puede ser, por ejemplo, Perú. Soy ciudadano del Perú, pero a veces algunas personas también tienen doble nacionalidad. Creo que hasta triple nacionalidad, pero bueno, vamos, lo más conocido es el doble. Es decir, puedo ser ciudadano peruano y al mismo tiempo me puedo hacer ciudadano español, por ejemplo, o argentino, de Estados Unidos. La característica es de que el ciudadano es aquella persona que nace en el país, ¿no? Es ciudadano y pertenece, entre paréntesis con mayúscula, legalmente al país. El Estado protege a todos sus ciudadanos. Algunos, lógicamente, se nacionalizan de otro país, tienen que pagar algunas tasas, pasar algunas pruebas y se nacionalizan y también obtienen la nacionalidad de ese país. En el reino de Dios hay que siempre reforzar esta palabra del reino de Dios porque se nos olvida muy fácilmente. Hay personas que escuchan el reino de Dios una vez, pero después el mensaje vuelve el clásico mensaje de hablar de sanidades, de los milagros, de la prosperidad, etcétera, que no eran los mensajes principales por los cuales Jesucristo vino. El mensaje principal siempre es predicar el reino de Dios. Así que siempre hay que incidir en el reino de Dios para que cale profundamente en ese subconsciente, consciente de la mente, para entender de que el reino de Dios es un gobierno y usted es un ciudadano de ese reino. Entendiendo el concepto de ciudadanía, vamos a hablar de las ciudadanías. Nosotros estamos acá en la tierra representando al reino de Dios. Todos aquellos que han recibido, no han nacido de nuevo, se han convertido en ciudadanos de ese reino, porque para ser ciudadano del reino de Dios tienes que nacer en ese lugar. ¿Y cómo hemos nacido en ese lugar espiritual? Hemos nacido creyendo en la obra del Señor Jesucristo. De esa manera ha sido la puerta y nos hemos convertido en ciudadanos de ese reino. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 nos dice, busca más el reino de Dios, busca más, busca primeramente porque le interesa que conozcamos más de ese reino. ¿Ya? Porque cuando conocemos más de ese reino, conocemos más de Él y al mismo tiempo nuestra identidad se fortalece, porque la identidad se fortalece cuando uno conoce de dónde es. Así que yo te animo a seguir buscando del reino de Dios. Vamos a Hechos 22. Quiero hablarte un poquito de las nacionalidades, hoy día de las ciudadanías. En Hechos 22:1 vemos la vida del apóstol Pablo. El hombre ya se había convertido y estaba hablando mucho del Señor y de su reino. Porque era lo que hablaba el apóstol Pablo. Hablaba del reino de Dios, todo lo que había hecho el Señor por él. Entonces se encontraba predicando, pero obtenía mucha oposición de muchas personas, porque las personas, un gran problema es cuando reciben una enseñanza y cuando viene una nueva enseñanza a veces se oponen. En este caso la enseñanza del apóstol Pablo, al igual que Jesucristo, era innovadora, nueva y verdadera, pero se oponía, ¿no?, a las tradiciones, costumbres o enseñanzas que han sido impartidas antes. En parte, muchas veces en parte, porque el reino de Dios es completo, pero a veces en parte y choca. Y como no es lo mismo, a veces es rechazada. Pero acá el apóstol Pablo en Hechos 22, por ejemplo, dice así, ¿no? Vamos a leer un poquito, había mucha oposición a su mensaje y el hombre se presenta y dice lo siguiente, ¿no? Hablando de ciudadanía, dice 22:3, para aquellos que me están siguiendo, dice, yo de cierto soy judío. Pablo dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Algunos puntos importantes. Él reconoce que es judío, ¿no?, de la religión judía, pero que había nacido en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia era una provincia romana, pertenecía a Roma. Entonces ahí vemos su ciudadanía de él, era un ciudadano romano, pero al mismo tiempo era judío, o judío y al mismo tiempo romano, ¿no? Su ciudadanía la tenía clarísima. Él se presentó así ante unas personas que muchos eran lógicamente gentiles, no eran judíos,
y pues tenían mucha animadversión hacia él. Entonces él se presenta con esa ciudadanía y posteriormente en ese mismo capítulo 22 él relata su conversión. Vale la pena rescatar algunos puntos por el tiempo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en 22:14, ¿no? 22:14, ya se le acerca, Pablo comienza a contar su conversión, cuando iba a Damasco, conocemos la historia, ¿no? Después vino Ananías, se le presenta para que recobre la vista, porque había perdido la vista, ¿no? Entonces recobra la vista y Ananías le dice lo siguiente, 22:14, le dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Importante, acá viene ya la otra ciudadanía. Dice, el Dios de nuestros padres, le dice Ananías a Pablo. ¿Quién es el Dios de nuestros padres? Es el Rey, es Dios. El Dios el Rey del reino de los cielos, dice, lo ha escogido. Y esa es una gran característica de un reinado. En el reinado el rey escoge. En una democracia nosotros elegimos al presidente, elegimos a los ministros, ¿no? Nosotros lo elegimos. En un reinado no es así. En un reinado el rey es el que escoge. Mira qué importante es conocer estos términos de reino, porque uno se identifica más, tus derechos, tus deberes, tus privilegios. Entonces acá vemos de que él lo escogió a él, y lo escogió para que lo conociera, para que conociera su voluntad, para que lo viera, para que oiga la voz. Él había visto al Señor, se le presentó, al apóstol Pablo se le presentó, le dijo, ¿a quién persigues? Me estás persiguiendo a mí, yo soy Jesús. Él vio que entonces Jesús había resucitado, que conoció del reino de Dios. Entonces sobre eso, ¿no? Él lo escogió el Señor para que, el versículo 15 dice lo siguiente, para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Como dice, para que seas testigo es testimonio de lo que has visto, que has oído. ¿Qué había visto? El Señor se le había presentado, había resucitado, se había cumplido las profecías, se había cumplido todo, el reino de los cielos se había acercado. Entonces todo ese mensaje comenzaba, él tenía que ser testigo, para eso lo había elegido. Ahora Pablo se había convertido en un ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Y esa era su misión. Pero él se había presentado al comienzo, como hemos visto, se había presentado como ciudadano romano, pero era judío. Y acá él relata su conversión, ahora soy ciudadano del reino de los cielos. Sin embargo, vemos que la historia continúa y después ya no lo querían escuchar más, hasta acá nomás, ya no hables más, le dijeron a Pablo, no hables más en ese mismo capítulo, y ya lo iban a prácticamente en el versículo 22 dice, lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron su voz, quítalo de la tierra, está el hombre. O sea, ya no queremos escucharlo más de lo que está hablando, ya no queremos escucharlo más, ¿no? Por todo lo que estaba hablando Pablo, esto de que ser testigo, ya no queremos escucharlo más, cállenlo a este hombre, no queremos, decía la gente, ¿no? Entonces vemos de que la gente gritaba y arrojaban sus ropas, levantaban polvo. Y el tribuno romano, lógicamente, mandó que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. O sea, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, el tribuno lo agarró, sáquenlo a Pablo de acá, métanlo ahí, ¿por qué la gente está clamando tanto? Azótenlo, queremos saber, azótenlo, dijo el tribuno a Pablo, le dijo azótenlo, le dijo a los soldados, ¿no? Para saber por qué claman a él. Lo iban a azotar. En el 25 dice que lo ataron con correas, ya lo habían atado a Pablo con correas, lo vamos a azotar, y Pablo habló. Y Pablo habló como ciudadano. Miren la importancia, Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Os es lícito azotarme? ¿Yo soy a un ciudadano romano?
¿no? Sin haber sido condenado. Entonces Pablo recurrió inmediatamente a su ciudadanía romana. El hombre era ciudadano del reino de Dios, pero recurrió a su ciudadanía romana. Y dijo, oye, ¿es lícito aceptarme? Yo soy ciudadano romano. Cuando el centurión dice que oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, dijeron, este es ciudadano romano, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y parece que conoce sus derechos. El tribuno vino y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Le preguntó el tribuno a Pablo. Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle solamente atado. Qué importante es cuando uno conoce sus derechos. Pablo recurrió, no puso la otra mejilla, el hombre recurrió a sus derechos como ciudadano romano. Dijo, que me vas a azotar, pues yo soy ciudadano romano. Y le preguntaron, ¿eres tú? Sí, lo soy, ciudadano romano. Y pararon, tuvieron temor de azotarle, porque conocía sus derechos. Entonces uno conoce sus derechos y puede decirle a cualquier persona, oye, no te metas conmigo. Tenemos que conocer nuestros derechos como ciudadanos del reino de Dios también. Dios nos da el privilegio de poder compartir, de hablar de Él, de tener autoridad, como hacía Pablo, hablaba el hombre con denuedo, con fuerza, lo respaldaba todo el rey, él sabía que era ciudadano del reino de Dios, sabía en qué momento actuar como ciudadano del reino de Dios y en qué momento también utilizar sus derechos como ciudadano del lugar donde había nacido. De esa manera tenemos que nosotros también ser sabios, saber en qué momento utilizar nuestros derechos y deberes como ciudadanos terrenales y ciudadanos del reino de Dios, que es donde pertenecemos. Así que cuando tú como autoridad, porque ciudadanía tienes autoridad, tú puedes hablar en su momento, ¿no? Decirle a cualquiera, oye, no te metas conmigo, ¿entiendes? No te metas conmigo, porque yo conozco mis derechos como ciudadano del reino de Dios, conozco mis derechos como ciudadano de este país, pero más como ciudadano del reino de Dios. Cuando uno conoce sus derechos, tú puedes ejercer tu autoridad. Por eso a Jesucristo quizás le decían, este hombre habla con autoridad. ¿Por qué? Porque conocía sus derechos. Cuando el mismo enemigo le decía, oye, ¿sabes qué? Convierte esta piedra en pan, el hombre conocía sus derechos del Señor y decía, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, conocía sus derechos, era autoridad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Así que tienes autoridad, no, ya sabes, cualquiera no se puede meter contigo. Ahora conoces tus derechos, profundiza más para que conozcas más derechos del reino de Dios. Un fuerte abrazo.